Hola, hola. Parece sí. ¿Jane? Hola, hola, hola. Uy, los mensajes pasan muy rápido. Hola, hola. A Cuba, saludos a Cuba. Sí, quise hacer, creo que una vez no me ha hecho acá, porque ya voy camino a los 37.000 seguidores y quise hacer un en vivo. Obviamente, eh, les debo mi cara. Algunas ya me conocen, sí, de la primera vez que me conecté. Pero no estoy en condiciones para mostrar mi cara, chiquilla. Pero aquí no se puede poner fotos, parece. Porque en TikTok uno puede poner fotos, pero parece que acá no se puede poner fotos. De Argentina. Sí, mi segundo en vivo. Marta, no pierdes mucho, Marta. Mejor así no se decepcionan. Hola de Brasil. Jazz. Hola de Chile. Bueno, yo les cuento para las que no me conocen todavía, yo soy de Chile, ¿ya? Llevo 5 años siendo yicuca y de Portugal. Espero que me puedan entender un poquito. Igual voy a dejar este envío en mi canal. Voy a tratar de subtitularlo y para las personas que no entienden mi idioma, ¿ya? Qué lindo, me encanta igual tener esta conexión. Gracias por amar mis videos, muchas gracias, lo hago de todo corazón. ¿En serio, Carisa? Carisa, tú estuviste en mi otro en vivo. Saludos, Chile, sí. Yo también de España, Dolores, Irma, de Cuba, de Ciudad de México, desde Italia, una cubana. Pasa muy rápido, chiquilla, los comentarios y no alcanzo. Hungría. Jonah de Hungría. Sí, Las Vegas, América. Sí, gracias por esperar mis videos. Hay días que no puedo subir, chiquillas, porque a veces estoy enfermita, a veces tengo muchas cosas que hacer y no puedo subir videos, porque a mí me gusta subir videos de República Dominicana, de Puerto Rico, de Uruguay, Perú, Medellín, Colombia, México. Sí, chico, es real, chiquilla. Hola, desde España. Esta es mi verdadera voz, chiquilla. Bueno, sí, eso les quería hablar. Algunas personas creen que es mi voz la que subo. Yo lo dije en unos comentarios desde el principio que no es mi voz, po, es una IA que utilizo. Es por temas de tiempo, chicas. Yo no podría hacer un video diario si yo ocupara mi voz, porque todo es más lento con una voz. Gracias por encontrar bonita mi voz, yo no la encuentro muy bonita. Saludos de Brasil, Matt Jimin. Gracias, Teresa. Dice que soy un ser maravilloso, gracias. Sí, aquí en Chile hace mucho frío. Tú eres nuevo, Marta. Mira, el segundo en vivo que yo hago, creo que fue hace unos 3 o 4 meses en Nicaragua, 3 o 4 meses que hice un en vivo por acá. De Argentina, sí. Desde California, desde Estados Unidos. ¿Qué horas por acá? Son las... Faltan 10 minutos, van a ser 10 minutos para las 10. Es el segundo, Adelaida. Es un segundo.
Muchas gracias por mi voz, gracias. A ver si más adelante me conecto para que ustedes me conozcan, ¿ya? Eh, hay una chica de Rusia o de, no sé si es de Rusia, de Kazajistán o de Ucrania, no les entiendo si las chiquillas pudieran escribirme un poquito en inglés, aunque yo no hablo inglés, puedo leerlo un poquito. Desde Venezuela. Sí, 200, hoy muchas gracias por conectarse. Creo que lo quiero hacer mucho más seguido un en vivo por acá, por lo menos uno mensual, acá un en vivo, para que hablemos. No, no, Moni, no soy viejita. Bueno, soy viejita. Pónganle, tengo 41 años, chiquilla. Esa es mi edad. No tengo miedo de decirlo. Eh, Empecé con Jimmy Neutron a los 30 y tantos. Pero no sé si soy vieja o soy joven. Y yo creo que eso da lo mismo, ¿no es cierto? Mañana pienso hacer otro video. La Candy me conoce. Te dejaste los K-dramas. No es que tú, Morela, tienes 60. Si la edad no importa, chiquilla. La edad no importa. Estoy de cumpleaños pronto, chiquilla. Estoy a la semana de Junko. Junko está el 1 de septiembre y yo estoy el 5 de septiembre de cumpleaños. Una chica de 20, sí, a veces piensan que soy más jovencita. Sí, la juventud, los años, chiquillas, no tienen por qué. Hay mucha gente que utiliza la edad como un desmedro, como que fuera malo tener edad. Y para ser fan no hay límite de edad, solamente llevar tu fanatismo de una manera sana. Gracias. ¿Un video de YouTube? Yo creo que mañana. Mañana voy a subir un video de YouTube. Mercedes, soy abuela 62 desde Cuba. 37, sí, 71, Marta. Yo tengo a mi querida Tamara, que es de TikTok, que llevo mucho tiempo, chiquilla, yo haciendo esto. eh, Ella también tiene 70. Gracias, Sandra, de Colombia. Gracias. Por supuesto, si la edad, chicas, la edad no importa, solamente saber llevar bien nuestro ser fans de una manera sana. Hola. Hola, Gisela. Perdón, esta es mi perrita. 80, oh, qué maravilloso. Yeleni, tú tienes 41, 51. Gracias, Alguita. No, para nada. La edad es un número. Uno tiene que saber llevar sus años y que te den sabiduría y no inmadurez, porque yo he visto con todo esto de los fandom y todo, he visto que la edad no se lleva muy bien a veces, porque a veces las fans más tóxicas son las que tienen nuestra edad. Y lamentablemente la edad tendría que servir para hacernos eh, más racionales, creo yo. Mira, lo único que les puedo decir que Jimmy Yonko de María Elena, 56, 37. Sí. Hay, hay yicucas de todas las... ¿En serio, Judith? Hay... Mira, les voy a contar un poquito de mi historia, chiquilla, porque yo sé que muchas acá no me conocen, solamente una voz. Y les quiero contar cómo empecé a hacer yicuca. No sé si les interesa. Bueno, las que me conocen ya saben la historia. Hola, Doris. En serio, hey.
Gracias, Giovanni. 59 Marisol. Gracias, Olguita. Saludos a Perú. Ya, les voy a contar mi historia. Yo empecé a hacer Jiguca como yo creo como en pandemia, como en agosto de 2020. Yo me hice TikTok porque por ahí empecé a hacer Jiguca. TikTok estaba en alza y a mí me gustaba mucho un actor coreano. Eh, Keila. Y, y me descargué TikTok para ver ese actor coreano porque se había hecho una cuenta en TikTok. Y ¿en serio estás usando Google? Gracias por usar traducción Google. Muchas gracias por querer escucharme. Gracias. El actor, mira, siempre se me olvida su nombre. El primero que sigo en TikTok. Gracias, María. No, para nada. Ana Pineda, no, no. Están todos en Los Ángeles. Jean está súper bien. eh, Trabajó en... Ay, le voy a preguntar a mi hermana, ¿cómo se llama el K-drama que vi de este actor coreano? ¿Katy? No, está ocupada. Pero no me acuerdo, mire, que fue hace 5 años. ¿Ah? ¿Cómo se llama el drama del actor coreano que me gustaba? Bueno, que me gustó todavía. ¿Qué vimos? Black vimos una. Black. ¿Y Sanjam y Black. Y Black. También esas fueron las K-dramas que vi de él. Vi como 3, parece. ¿En serio, Leticia? Mira, no sé cómo ponerlo. Gracias. Lucimar, muchas gracias. Mira, y el actor coreano, como les cuento, descargó TikTok y nunca se hizo como 3 o 4 videos, no hizo más. Y me aparecieron Jimin y Jungkook. Y yo pensé que eran una... Fue Goblin. Desde Alemania, muchas gracias. Gracias por verme de tantos países. Eso es lo bonito de la tecnología, chicas, que entrega eso eh, de conectarnos en todo el mundo. Muchas gracias. Bueno, entonces me salió Jimin y Jungkook. Yo viví engañada por un buen tiempo y pensé que eran una pareja real. Lucía, espera, voy a hablar de cómo conocí a Jimin y Jungkook y no y hablamos de ello, ¿ya? Y les voy a contar acá Argentina, Graciela. Ya. Y, y yo pensé que eran una pareja confirmada, pensé que ellos eran unos que vivían juntos y todo lo demás, hasta que me enteré todo lo que todo lo que hay detrás de esto, porque es muy fuerte. Tener a tener otros fandom que son muy terribles. Porque yo cuando empecé la época de ser Jikuka, estaba prohibido, chiquillas, ser Jikuka. Las Jikukas pedían permiso para hacerlo porque les gustaba Jimin y Jungkook. Eran como, entre comillas, muy perseguidas por el fandom ARMY. No les gustaba que fueran Jikuka, no les gustaba que los relacionaran. Parece que ese Mirta es. Gracias, Lorena. Y, y nada, pues ahí descubrí todo. Mi primer momento Jikuko fue cuando los chiquillos fueron a la entrevista de la radio y llegaron al último, llegaron corriendo. Y llegaron corriendo y fue tan todo alborotado, empezaron todas contentas las Jikukas, me acuerdo yo.
Yo también. Y bueno, en mi canal de YouTube, bueno, yo he hecho, siempre me ha gustado editar, siempre me ha gustado hacer videos. Y en TikTok empecé yo ahí. Y en serio, Patricia, sí. Y bueno, yo empecé a hacer videos porque me impulsó el hecho de que las yikucas pidieran permiso para hacer videos cuando en tus gustos, si no haces daño a nadie, no tienes por qué pedirle permiso a nadie. Sí, gracias Silvia. Y resulta que ahí empecé a hacer videos en TikTok. Estuve mucho tiempo haciendo videos, bueno, todavía los hago. Bueno, los subo ahora en short también acá. Hola, gracias Isa. Y en muchas, yo hacía en vivo, desde 2021 yo hago en vivo, ahora yo lo hago más reducido por el hate, por personas que se infiltran y te tratan mal y todas esas cosas. Entonces, para evitar esos problemas, ya mi live se redujo a una cierta cantidad de personas, porque antes era público. Como les cuento, de 2021 me empecé a conectar en TikTok a hacer live todos los sábados. Llevamos 4 años, 4 meses. Hola, Claudia, ininterrumpidamente haciendo live todos los sábados. Estaba enferma y todo, pero la chica han sido una gran compañía. Soy de Chile. Y la chica ha sido una gran compañía y yo también he sido una gran compañía para ella. Ah, de 2019, qué bonito ser una tiguca de muchos años. Gracias, Alba. Y resulta que ellas me pedían mucho que hiciera un canal de YouTube. A mí me costó mucho y las que están acá y me conocen, hola, hago sí, nuestro live. Y muchas me pedían un contenido en YouTube. Yo no tenía tiempo porque para hacer videos en YouTube, chiquilla, se necesita mucho, mucho tiempo. Hola, Beatriz. Y, y hasta que lo decidí hacer. Y yo cuando me hago las cosas las hago en serio, no las hago a media ni nada. Entonces me gusta y hacer videos y dediqué como que una parte que a lo mejor no estaba cubierta en YouTube, que hacer como un contenido de noticias de ellos dos, recalcando de Colombia y dar las noticias de ellos y recalcando siempre también su parte artística, que es lo principal. De Filipinas. Qué bonito de Filipinas. Muchas gracias. Yane, Orilla, 2017. Gracias, Mariana. Gracias. Gracias, ella sí. Traté de acercarnos a Jimmy y Yonko a través de sus comidas, del tiempo. Y a muchas, bueno, muchos haters me decían, y bueno, ¿qué nos interesa lo que comen? ¿Qué nos importa el tiempo de que están ellos? Y yo puse el tema de las comidas porque era una manera de acercarnos a ellos y el tiempo porque a los coreanos les importa mucho el clima, el tiempo, cómo está, si está nublado, si está con calor. Eh, gracias, Liliana. Sí, yo los quiero mucho porque yo perdí a mi mamá y ellos fueron un gran soporte para mí, un gran soporte. Yo estoy muy agradecida de ambos porque han sido un gran soporte para mí en los momentos más malos de mi vida. Hola, Luciana. Gracias, gracias. Sí, él sabías que empezó cuando desmentí una foto que supuestamente Junko había hecho un dibujo, de un dibujo con TAE de 3 piernas. Y ese dibujo, hasta yo pensé en un punto que era verdad. Y gracias, Pat. Y
Y no, pues no era verdad el dibujo, era un dibujo creado, o sea, por una fan, y esta cuestión fue un mito de 2024, sí. Entonces ya empezó la sección ¿Sabías qué? Y fue tan bueno y pegó tan bien que la chica le decía que le gustaba esa sección. Y ahí eso se encarga de desmentir, de reírnos también, porque yo les voy a decir una cosa, y siempre lo he dicho, eh, las ex vecinas, porque me dicen, ¿por qué les digo ex vecinas? Les digo ex vecinas porque ni siquiera casa para ser la vecina de uno, pues si Tai y Junko nunca han tenido una relación, entonces no alcanzan para ser vecinas. Hola, hola Ana María Pereira. Voy a tratar de subtitular este live, ¿ya? Pero yo lo trato de tomar todo con humor. Obviamente las cosas más graves se toman con seriedad, pero la mayoría de las veces se toma más con humor porque la vida es muy dura para estar amargándonos por cosas y es mejor disfrutar y reírse. Oh, Jennifer, ya. Yo tengo entendido, porque YouTube es un mundo aparte, como todas las aplicaciones, creo yo. TikTok también es un mundo aparte. eh, em, Hay muchos canales en YouTube que, que mienten por like, por vista. Hola, Eli. Sí, Nancy. Y entonces las personas creen en eso. En el servicio militar, chiquilla, y ustedes lo saben muy bien, se corrió tantos rumores que yo los desmentía porque me los pedían ustedes en comentarios. Cuando eran muchos comentarios respecto a un tema, yo hacía el video y lo abordaba porque realmente en el servicio militar a Jimmy y Yonko no los dejaron tranquilos. Eh, en serio, Ivonne, sí, es bonito Chile, sí. Gracias por encontrarlo lindo. Claro, entonces en el servicio militar a ellos no lo dejaron tranquilo. Hubo mucho rumor respecto de que Jimin y Jungkook también estaban separados, que Jimin y Jungkook no se hablaban, que Jimin y Jungkook están en diferentes unidades, que mil y una mentira. Y las chicas que ven YouTube vuelven a creer una y otra vez. Entonces, no entienden, chicas. Todos son cosas inventadas. La información me dice que yo no sé más de lo que ustedes saben. Yo solamente me fío de la información confirmada por medios serios. Entonces, ustedes tienen que ver eso y investigar ustedes mismas. Hola, desde Nicaragua, Carmen, gracias. Entonces, tienen que investigar, chiquillas. Ustedes me dicen, ¿y cómo investigo? Vayan a Google, busquen, vayan a diferentes redes sociales para confirmar en medios serios. eh, si Vigit no dice ningún comunicado, descargue la aplicación Weavers, también es muy importante porque ahí dan los comunicados, ahí los chicos hacen live. Gracias, Uva. Entonces, lo que pasa ahora, hola, Janoski, mira, lo que pasa ahora es que Jimin y Jungkook no se han visto juntos en las redes sociales. No se han visto juntos en las redes sociales, pero
Nosotras no sabemos lo que pasa detrás de, porque imagínate tú, si tú estás casada o estás en pareja, tú subes todo lo que haces con tu pareja a las redes sociales. Incluso hay un estudio que salió a propósito de estos chicos, decía que pues, las parejas felices no suben todo a las redes sociales, incluso casi no suben cosas a las redes sociales. Y Jimin y Jungkook cuidan mucho porque ya están expuestos. Ellos están muy expuestos, chiquillas, muy expuestos. Están, imagínate, todo el día nosotros hablando de ellos, los anti hablando de ellos, todos pendientes de lo que hacen y lo que no hacen. Entonces, ¿cómo se llama? Sobreexponerse aún más, yo creo que ellos cuidan mucho su relación, la protegen mucho. Eh, Hola Janet, hola María del Rosario. Y, y por eso no suben cosas. Esto es un comportamiento muy normal de ellos. Hola Ignacia. Y no porque ellos no publiquen cosas, no van a estar juntos. Imagínate el video que publicó Hobby. Mira, yo soy de la teoría, Vero, de que ellos no están casados. Además que ellos tuvieron que cuidarse mucho en el tema del servicio militar. Yo soy de la idea que no están casados. Hola Rita, yo soy, a veces, no sé, bueno, las que me conocen saben que eh, ciertas cosas yo no las creo en el sentido que cuando yo llegué al fandom decían que Jimin y Junko se casaron en Tokio, pero resulta que yo investigando, en Japón el matrimonio homosexual no es legal todavía. Entonces eso queda completamente descartado. También decían como que en Busan ellos firmaron como un acta, algo así, tampoco, porque tampoco es viable el matrimonio homosexual en Corea. Obviamente, es que chicas, para ser novio, para ser pareja, no se necesita un papel, no se necesita un, ¿cómo se llama? Algo legal para hacerlo. Tú amas, no amas por un papel. Por supuesto, Hazel, yo creo que sí que comparten anillos. Yo creo que ellos deben hacer rituales, se ve mucho de eso ellos que pueden hacer que hagan, ¿cómo se llama? Que renueven a lo mejor sus votos de manera simbólica. Es que Dani, en Corea no existe el matrimonio homosexual. O no, el matrimonio, perdón, el matrimonio eh, igualitario, perdón. El matrimonio igualitario. Por supuesto, y eso no lo hace más ni menos enamorado ni comprometido, ¿ya? Exactamente, Charo. No hace falta ningún papel de por medio para quererse. Jimin y Jungkook, por lo que yo sé, chiquilla, ellos están muy bien, están muy juntos eh, y están trabajando muy, muy a full. Mismo Junko lo dijo en el video en la playa que estaban y un poco de queja, yo lo noté. Eh, y nada, están trabajando nomás, chiquilla. Tenemos que esperar este proceso de que están en el grupo. Recuerde que ya no son Jimin y Jungkook, son BTS. Entonces tienen que estar ahí con sus compañeros, trabajar, grabar. Recuerden que estos chicos hace como más de 3 años, perdón, más de 2 años, perdón, que no están juntos como grupo, los 7 juntos, ahora están conviviendo los 7 juntos. Entonces debe ser igual algo difícil después de 2 años de no verse, de muchos años de no vivir juntos,
los 7, creo, no, si no estoy equivocada, 2017, 2018, ya no viven juntos los 7. Entonces imagínate, después de cuántos años ya que no compartían una casa. Entonces igual debe ser difícil, aunque tengan muy buena convivencia, todo, cada uno además que son chicos grandes. Entonces debe ser todo, como escribió Namjoon, no sé si supieron, Nam escribió una carta en Weaver dirigida a que tenía muchos sentimientos porque igual le echa de menos Corea y todo. Entonces, igual son procesos fuertes porque hace nada salieron del servicio militar, están todos muy cansados todavía porque eh, eh, imagínate estar 18 meses en un lugar, sobre todo Jimin y Jungkook que les tocó un servicio militar muy difícil, la carga física también es fuerte. Sí. Y yo, en serio, chica, yo de corazón, hola Rosalinda, mira, no le crean a nadie, yo siempre le he dicho lo mismo, no crean nada, chicas, solamente cuando ustedes vean a Jimin y Jungkook y no los vean en la forma, porque el live de la playa, muchas sacando conclusiones muy antojadizas, que estaban peleados, de que no se hablaron, que Jungkook enfocaba a Tae, que mira, ustedes, yo siempre, y las chicas que saben, yo siempre les he dicho que el Taekook nunca existió. El Taekook no existe. Nunca existió. También me dejan comentarios y me dicen que Tae con Junko estuvieron y después estuvo Jimin y Junko eligió a Jimin. No sé de dónde sacan esa historia. Eh, Tae en su momento no le gustaba eso. Yo he puesto también acá que igual era chico, era pequeño en edad y a él no le gustaban, incluso le decía a Jimmy, a ti te gustan los hombres. Hay un fan meeting también que Tae le dice como que está enfermo de la cabeza a Jimmy porque le gustaban los hombres. Entonces, el chico, ¿cómo pueden sacar plata y cuca? Decir que Jimin, Tae, perdón, y Junko están juntos desde 2014 cuando Tae realmente no le gustaba. eh, no veía con buenos ojos la relación de dos hombres, ¿ya? Entonces, y el Taekook, bueno, a ver, dice Isabel aquí, ¿no? Dice, para mí el taiko existe y si existe, ¿qué pasa? Entonces sálete de este en vivo, porque no es para ti. Así de simple, ¿qué pasa? No pasa nada. Pero Isabel, ¿a qué vienes? ¿Por qué los haters se meten en lugares que no les corresponde? Este es un canal Jikook y nunca me estaba en la cabeza, yo no perdería el tiempo con algo que no me gusta. Entonces, ¿por qué vienen a escuchar cosas que no les gustan? ¿Y por qué se vienen a meter a canales que no les gusta? Para mí, Taekook nunca existió. Tae ha demostrado que a él se le ha visto con chicas. Entonces, ¿por qué se niegan a esa realidad? Paseando por París, él estaba. ¿Me entienden? Y eso es una prueba concreta. Hay unas que me comentan a mí que Junko con Winter, pero no hay ninguna prueba como la que hay con Tai y Jenny. Ok, Isabel.
Entonces, Winter con Junko nunca hay una prueba concreta, son puras conjeturas que tú las puedes encontrar Junko con 1000 idols más. Todo lo que tiene Winter con Junko relacionado es todo lo que tú puedes encontrar con cualquier idol. Sí, pero mira, entonces por eso, yo chicas no, porque si Junko o Jimin estuvieran de novios, como yo le he dicho un montón de veces también en los comentarios y he hecho videos respecto a eso, para mí mientras ellos sean felices con las personas que ellos elijan están bien mientras sean felices. No puedo bloquear. YouTube no tiene opción de bloqueo, solamente de ocultar a la persona para que no comente. Y aquí no sé cómo se hace realmente. Pero mira, por eso cuando yo investigué el chip, el del Wingcock, que es Winter con Junko, no encontré nada. Y la chica Winter no quiere nada. No quiere que ni la relacionen con Junko. ¿Ya? Ella explica todo, porque tampoco les conviene, porque también el fandom de ARMY o la Jikuka, Taikuka, todos los fandom que tiene Junko en la espalda, también son muy tóxicos. Entonces a ella sacando de cuentas tampoco le conviene esto. Entonces, eh, a mí me parece este, este chip inventado de la nada. No hay ninguna prueba que yo les digo. eh, sí, lamentablemente, sí, Yelenia, las haters entran por ejemplo, a este envío o entran a los comentarios de mi video solamente para molestar y perder el tiempo. Hola Jackie, hola Brujita, buenas noches. Jimin y Jungkook son novios de todos y de todas, menos entre ellos son hermanitos. Hola Cintia. Oye, pero Lisa, nunca hubo una posibilidad tampoco. Mira, si uno tiene que ver las pruebas concretas, chiquilla, y del único que tenemos pruebas concretas paseando por París son los chicos, digámosle los chicos de París. Los chicos de París tenemos pruebas concretas. A Jenny se le vio con un outfit también, ahora salió reciente de que Jenny subió una foto de incluso con el outfit que fue a Jeju y le sacaron la foto a los dos que salen como abrazados así. Gracias. Entonces, sí, pero mejor, mira, María Eugenia, ¿sabes lo que deberíamos hacer? Ignorar a las personas que tiran hate. No sé aquí cómo se bloquea, pero más adelante voy a averiguar. Es que, ¿sabes qué pasa? Tae con Junko son buenos compañeros, buenos amigos. Igual ellos en el 2020 dijeron que esto son hechos concretos. A mí me molesta mucho cuando dicen que Junko es obligado por la empresa, tanto por el Taekook o tanto por el Jikook. Junko ha demostrado ser de pensamiento súper firme y el chico no es un manipulado de la empresa. Él hace siempre y se ha demostrado que él hace lo que quiere. Se ha tatuado cuando no era legal casi el tatuaje allá en Corea, que todos lo miran con malos ojos. Y él se tatuó y se tatuó las manos, que es algo que es muy visible. Y todavía incluso se tiene que tapar las manos cuando actúa porque no está permitido en la televisión pública mostrar tatuaje. Entonces, Junko es un chico rebelde. Entonces, nosotras
yo no tengo una imagen de Junko manipulado por la empresa. eh, y tampoco cuando dicen que Jimin y Junko son las Taikukas, por ejemplo, dicen que esto es algo de la empresa, es muy ilógico, porque supuestamente el Jikook solamente tiene resonancia en Japón. Va, en Japón, perdón, en Corea y Japón también. Pero el resto del mundo hay más fans del Taekook. Entonces sería ilógico que la empresa promoviera un chip que no es tan popular en el resto del mundo. Entonces es muy ilógico y toda esta maquinaria, igual que leía de algunas yikukas que decían que la empresa de nuevo está haciendo el fanservice con Taekook y todo. Pero ¿por qué lo dicen? Eh, ¿En serio, Carla? Ya, voy a hacerlo entonces. ¿Por qué lo dicen? Porque Tae subió unas fotos con su compañero. Muchas se descompensaron porque Tae se sentó en el apoyabrazos del avión. Y... Pero ahí no hay nada, chicas. No sé por qué todas las cosas que han subido Tae con Junko no tiene nada de romántico, no tiene nada de una conexión de pareja, nada, nada. Es como que ustedes cámbienle la cara a Junko y pongan la cara de Nan, la de Hobby, la de Jimin. No hay nada, no hay nada. Incluso el video que subió Jimin con Tae en el mar, hay más vibras de súper buenos amigos ahí que lo que tiene Tae con Junko en las fotos que subió Tae. No sé si me doy a entender, pero la vibra de amigos de la playa es súper fuerte entre Tae y Jimin. Eh, y en cambio la de Tae con Junko son amigos normales, son como dos bros, porque no hay una interacción de... Por ejemplo, en el último video que subió Hobby, Junko se derretía con la mirada. En la última parte le copiaba a Jimin como cantaba. En la última partecita lo miraba con admiración, con amor. Y eso que no tenía audio. Entonces, yo no entiendo por qué las yikukas se desesperan tanto cuando Tae sube algo. Le siguen el juego a las taikukas. ¿Me entienden? Y no deberían seguirle el juego porque, como les vuelvo a decir, Tae ha subido todo lo que ha compartido con Junko. ¿Y qué es lo que ha compartido con Junko? Cuando estuvieron en el avión, que estaban con más gente. Cuando la foto del aeropuerto, porque viajaron juntos. En el gimnasio, todos están en el gimnasio. Cuando salió, en mi último video, véanlo, chicas. En el último video fueron cuando fueron de compra con Hobby. O sea que todos los momentos que ha tenido Tae con Junko han sido compartidos, no han sido solamente ellos dos. Como por ejemplo cuando Jimmy subió el challenge de Hobby y estaban en el hotel los dos solos en la pieza. Las taikukas siempre van a inventar algo. Junko nunca se burlaría de Jimmy. Y siempre cuando ellos se imitan, se copian, porque ellos tienen ese humor. ¿Me entienden? Pero realmente las taikukas, ¿cómo va a decir que Junko se burlaba de Jimin si ellas mismas ocuparon la imagen de Junko mirando a Jimin diciendo que miraba a Tae? Entonces, ¿por qué le dan importancia a eso? Si ellas mismas no tienen ninguna foto, no tienen nada donde Junko mira así a Tae. Y los videos que ustedes pueden encontrar son editados, como la imagen que editaron del video de Hobby, que ellas decían que estaba mirando a Tae. Una me escribieron, chicas, inventan tanto, tienen una realidad tan alterada,
que ellas me decían que Junko no estaba mirando a Jimin, que estaba en la cabina, estaba Tae cantando y Junko miraba así a Tae y se sonreía por Tae. Entonces, ellas quieren que Junko mire así a Tae y no lo van a conseguir. ¿Por qué no? Porque son amigos, son compañeros, no hay ninguna química amorosa. Solamente son compañeros y amigos, nada más. Entonces ustedes no deberían tomar en cuenta esas cosas. Como editaron el Arjochur, imagínate que les duele tanto el Arjochur que todavía están diciendo que Tae con Junko hagan un vlog de viaje. ¿Te imaginas lo aburrido que sería un vlog de viaje de Tae con Junko? Porque no hay una conexión, no hay nada. Si él se aburrió con ellos en Jeju, Tae tomó sus cosas y se fue a jugar con sus amigos. Porque se aburrió. Gracias, Venus. Sí, Hazel, lamentablemente han llegado como nuevas yikukas y al este y están igual que las taikukas, lamentablemente. Y nosotras no deberíamos ser así, porque nosotros antiguamente éramos como el ejemplo de cómo ser una fans que no éramos tóxicas. Por eso yo le digo, algunas se enojaron conmigo en un video que hice y se lo digo con todo el cariño. Si le está obsesionando mucho el tema de Jimin y Jungkook, déjenlo un rato. Búsquense cosas que hacer. Pero no traten de obsesionarse tanto con Jimin y Jungkook porque las obsesiones son malas, chiquillas. Porque eso te lleva a ser tóxico. Entonces, por eso dejemos respirar también a los chicos. Yo también me muero por un live de ellos. Yo digo, ¿cuándo será un próximo live de ellos? Pero no los presiono porque ellos tienen sus tiempos y ellos saben cuándo hacer un live, cuando tengan tiempo, cuando tengan ganas, cuando tengan algo que contarnos, ¿ya? Entonces, realmente ustedes tienen que pensar eso. Si me estoy obsesionando mucho con eso, todo, porque me han escrito, me estoy enfermando. Por supuesto, sáquense de la cabeza, ellos no hacen fanservice. Chicas, ni Jimmy ni Jungkook ni Nice tienen 12 años de conocerse. Yo puedo dar fe de Jimmy y Jungkook. Hola Inés, yo puedo hablar por los demás, pero ellos no necesitan hacer fanservice. Ni Jungkook con Tae, ni Jimin con Chuga, ni Jimin con Nam, ni Jimin con Jinny, ¿me entienden? Además que Jimin lo dijo, a mí no me gusta hacer fanservice. Entonces, yo les digo de todo, esto se lo digo de todo corazón, chicas, y yo se lo he repetido también en TikTok cuando hacemos live. Si esto te está enfermando, no es sano. No es sano que te estés enfermando por esto. No es para nada sano, chiquillas. Ustedes tienen que llevar que somos fans, pero de una manera sana, saludable. Gracias, Mar. Entonces, traten de llevarlo de una manera sana esto, no se obsesionen, traten de no... porque, por ejemplo, en YouTube me llega mucho comentario negativo hacia Junko. Que Junko es traicionero, que Junko le hace mal a Jimin, de que Jimin no es feliz. Entonces yo le digo, pero ¿cómo? ¿Qué culpa tiene Junko de las cosas que pasan y ustedes se crean en la mente? ¿Por qué Junko va a tener que pagar los platos rotos de las expectativas que ustedes se pasan en la cabeza? Jimin y Junko no pueden estar pagando las consecuencias de lo que nosotros pensamos o de lo que nosotros creemos. Entonces, no se hagan expectativas con nada y todo lo que ellos nos regalen, tómenlo así, como un regalo. Los momentos que ellos nos quieran regalar, tómenlo así.
porque nosotros somos fans, tenemos que conocer nuestros límites también. Entonces, quererlos y no presionarlos tampoco. Y para mí ha sido muy fuerte que personas, porque yo sé que son personas adultas, las que me comenten con ese nivel, y yo digo, ¿cómo serán en sus vidas? Hola, Rebeca. Entonces, no, está malo, no se obsesiones. Si tú te estás enfermando, lo vuelvo a repetir, si ustedes se están enfermando por esto, desconéctense un rato y replantéense esto. Porque Jimin y Jungkook no pueden estar pagando los platos rotos de lo que nosotros nos pasa en nuestras vidas. Yo les dije, Jimin y Jungkook, yo estoy muy agradecida con ellos porque mi mamá falleció, yo quedé muy mal. Y le agradezco por tantos momentos bonitos que me hicieron sacar de mi tristeza y todo. Pero yo no les voy a endosar algunas cosas que me están pasando en mi vida porque yo quiero que ellos me diviertan. Una señora me escribió que lo puso en mi video, que las fans lo damos todos por ellos y ellos no nos dan, ellos no nos piden nada. Nosotros somos fans porque queremos. Si yo compro un disco de ambos es porque yo quiero. Ellos no me obligan a comprarlo. Entonces ellos no me deben nada. Entonces tenemos que tomarlo así. No es, a mí me da un poquito de pena porque sabemos que en Corea la gente vive bajo una presión, los idols de estar ahí con las fans y todo. Entonces no podemos presionarlos porque sabemos la historia de los idols en Corea, no hay por qué decirlo. Entonces yo no quiero ser parte de esa presión de fans que quieren que hagan mil y una cosas para complacerme porque yo soy fan y yo pagué una entrada, yo pagué un álbum. No, eso no corresponde. Hola, Franciela de Sousa. Gracias. Exacto. Además que su vida es privada. A veces nosotros pensamos que Jimin y Jungkook tienen una vida privada que nosotros podemos inmiscuirnos en su vida. Tampoco. Tampoco tenemos que ya admirar su relación, ya es como meterse un poquito en sus vidas. Pero, por ejemplo, yo siempre con el límite de todo lo que yo comento es lo que ellos hacen público, ¿ya? Entonces, pero no meternos más allá de lo que ellos hacen. El servicio militar, muchas a lo mejor dirán, pucha, que lo repiten los videos, que fue un hecho muy importante. Y es un hecho que incluso marcó el tema de los idols porque son los primeros idols en hacerlo. Entonces, hola Ángela. Exactamente, con verlo feliz es suficiente. Ahora están sacando el tema de que Jimin que está triste. Yo no veo a Jimin triste. Jimin se estaba saliendo del mar. Obviamente está un poquito más despelucado, estaba con los ojitos raros porque está en el mar y el mar es salado, pues chiquilla. Hola Mitch, obviamente cuando uno sale del mar, yo cuando entro al mar se me pone el ojo rojo, se me hinchan, se me pone... Entonces obviamente él se estaba bañando. Gracias, Claudia. Mira, Nelly, no hay ninguna fecha disponible para el Arjo Tour. Hay muchos rumores. Unos dicen que es septiembre, unos dicen que en octubre. Vamos a ver qué fecha es. Y claro, el servicio militar, como les decía antes, fue un hecho, pero que nosotras como Yikuca siempre lo tenemos que recordar. Aunque la gente diga las anti o no sé, por cualquier persona que lo minimice, no es un hecho menor. No es un hecho menor. Porque Jimin y Jungkook, imagínate cómo será su conexión grande de irse juntos por 18 meses a un lugar desconocido, en otro ambiente. Yo tenía mucho susto. Yo no les voy a negar. Yo dije, esto puede resultar muy bueno o muy malo, porque puede afianzar mucho su relación o puede destruirla. Hola, Melanie.
Porque imagínate estar, eso sí, 24 horas del día juntos, 7 días a la semana y sin poder salir, sin poder estar con amigos, en un mundo nuevo, con gente extraña. Entonces yo dije, ¿esto los une más o los desune? Pero no, pues los unió mucho más, llegaron mucho más conectados. La vibra de pareja que emanaban en el live de que estaban vestidos de militares era tremenda. Se miraba, se reían, estaban felices de poder terminar juntos. Entonces, es un hecho no menor estar 18 meses juntos. Imagínate los detalles. Junko le preparaba su bolsita de comida a Jimmy porque él se quedaba dormido en el tanque, de lo cansado seguramente que estaba trabajando. Mira qué detalle más hermoso de Junko de prepararle su comidita y llevársela. Hola, Gloria, qué lindo, qué hermoso. Para mí es un detalle súper precioso. Igual que Junko, en un momento Jimmy fue el apoyo. Hola, Adriana. Por supuesto, chiquilla, ellos son un apoyo mutuo. ¿Te cree que si no los separó el servicio militar tendría que pasar algo muy grave entre ellos para separarse? Por eso tienen que ver las cosas objetivamente y no creerse los rumores de canales, de otros canales. Porque los otros canales mienten, chicas, y lo hemos comprobado un montón de veces. Entonces, ustedes tienen que ver que si a Jimin y Jungkook ¿cómo se llama? Ahí sí, no los separó el servicio militar, no los va a separar nada, a menos que algo sea demasiado grave entre ellos para que pase. Pero Lily, ¿cómo va a separarse el post de Tae? Cuando el posteo de Tae no tiene nada de malo. Jimin conoce a Tae, Jungkook conoce también a Tae. Entonces, y no hay nada de malo. Ustedes son más celosas con Jungkook que es Jimin. Jimin yo creo que no es tan celoso como ustedes con Jungkook. Ustedes quieren que Jungkook esté sentado y disponible y no comparta con nadie más que sea con Jimin. Y no, ellos son compañeros, son amigos, se conocen. Tae con Jungkook se conocen hace 12, 13 años, tienen una amistad, tienen un compañerismo. Entonces, ustedes creyeron y pensaron que Jimin se enojó por el posteo de... Imagínate, ¿cómo se va a enojar Jungkook? ¿Cómo se va a enojar Jimin con un posteo de Tae con Jungkook? No debería haberse enojado Jimin con Tae porque Tae el que publicó eso. Entonces, y resulta que Tae con Jimmy fueron a cenar con los otros demás miembros, estaban los dos juntos. Entonces, entonces yo digo, pero ¿cómo le digo yo? ¿Cómo se va a enojar con Junko si Junko no subió nada? Y se enojan con, no sé, es muy loco. Se conocen. A veces pienso que algunas yikukas piensan que Tae con Junko se conocen hace un año o recién. No, son... Entonces me da risa porque lo que ustedes piensan, no le digo a ustedes, pero lo digo a ustedes en general, lo que piensan, creen que es real. ¿Y cómo se va a enojar Jimin con Jungkook? Incluso tengo la sensación de que ese video Tae lo compartió antes en el grupo, en el chat grupal, antes que en el Instagram. Yo creo que eso lo grabó para el chat grupal. Por eso Junko se ríe, por ejemplo, cuando está sangrando la nariz y algo dice y Junko se ríe, yo creo que era para el chat grupal. Por eso el silenció esa conversación. Entonces, yo creo que Jimmy ya sabía de la existencia de todo de ese, por ejemplo, de ese video o del cuando estaba viendo serie anime. Ah, el señor Lee. El señor Lee está hace muchos años, creo que desde que empezaron los chiquillos. Igual que el caballero dicen que el manager de Junko
también están hace muchos años, tienen staff desde hace mucho, mucho tiempo. Por supuesto, entonces, por eso les digo yo, que algunas Jikukas son súper celosas con Junko. Son más celosas ellas que Jimin. No, todo lo. Y Mileni, pero es verdad. Las Taikuka anhelan mucho el, todos los momentos que tienen Jimin y Yonko. Jimin, yo no sé qué visión tendrán ustedes de Jimin, pero a mí me molesta mucho cuando victimizan a Jimin, porque empiezan a decir, no es que Jimin, como que casi como que Junko lo engaña delante de sus propios ojos, o que Jimin sufre. Jimin, yo tengo unos estándares de Jimin muy altos, chiquilla. Yo a Jimmy lo considero una persona muy inteligente, que no se deja pisotear por nadie, que es muy resiliente también, tiene un carácter muy fuerte y, y yo creo que las personas que encuentran débil a Jimmy están muy mal, están muy equivocadas. Jimmy no tiene nada de débil, Jimmy es muy fuerte. Imagínate que sí, fue un soldado de élite en el servicio militar. Jimmy es una persona super power, y como les digo, ¿tú crees que Jimmy va a dejarse pisotear por Junko, por muy enamorado que pueda estar? Ni por Junko, ni por Tai, ni por nadie. Algunas dicen que él es muy buena persona, sí, pero es muy buena persona, pero Jimmy no es tonto. Entonces, no confundamos ser buena persona con ser tonto. De la quinta región, Vini. No, o sea, ese es otro tema también. A Junko lo ven como que tuvieras 15 años. Junko va a cumplir casi 30, 28 cumple. Entonces ya es una persona grande. Jimin también. Jimin va a cumplir 30 años. No son personas, no son niños. Son hombres adultos hechos y derechos. Es que Karen, yo entiendo, yo también amo mucho a Jimin y amo mucho a Junko. Pero, y también me gustaría de protegerlos de todo, de que no recibieran hate, de que tuvieran personas sensatas y nadie les hiciera daño. Pero ellos son hombres adultos, toman sus propias decisiones y hacen lo que ellos quieren y hay que dejarlos ser también. Y les voy a hablar algo, chiquillas, sobre el hate. Yo creo que ustedes se toman mucho en serio el hate. Yo sé que hay hate que hay que tomarlo en serio, que hay que denunciarlo y todo, pero siento que Jimin superó el tema del hate. Yo creo que para él tiene que haber sido muy fuerte. En Face igual dejó muy en claro el tema con las letras que escribió, sobre todo Set Me Free, que ahí él se libera y no le va a importar nada respecto a lo que hablen de él. Yo creo que para Jimmy fue muy impactante sentir hate hasta de su propio fandom. Hola Gaby, en cierto punto, pero él se repuso a eso. Y, y como todo en la vida, nadie es monedita de oro. Siempre hay personas que te quieren o no te quieren, porque así es la vida. Lamentablemente la vida es así. Y tú en el trabajo puedes tener personas que no te quieren, que te quieren mucho, que no te quieren. Siempre van a haber envidias. Entonces, imagínate tú en tu mundo laboral, donde hay personas que te tienen a lo mejor envidia, que no te quieren, hay personas que te quieren y te defienden. Entonces, es lo mismo. Obviamente acá es multiplicado por 1000 porque son gente pública, pero, eh, Jimmy lo superó. Yo lo siento así. Y una vez más él se levantó y dijo, no me va a importar el hate y váyanse todos a la punta del cerro, pero yo voy a seguir siendo yo.
Y al que le guste bien y al que le guste no. Entonces, Jimmy no se va a deprimir por el hate, chiquilla, porque él ya pasó esa etapa. Entonces, a Jimmy ya no le importa. Entonces, yo creo que en su momento le importó, pero ya no. Junko lo dijo incluso en un live en Londres en el 2023, que estaba un poco bebido, y él dijo que no le importaba el hate. Dijo, a mí no me importa, incluso le agradezco a los haters por dedicarme unos minutos. y nada, no, yo no voy a cambiar mi manera de ser y lo dijo, a mí no me importa la gente, yo solamente tomo la opinión de gente que me importa. Y este es un consejo también para ustedes, chiquillas. No se dejen amedrentar por gente que ustedes no conocen. Siempre tomen las palabras y denle el peso a las personas que sí las conocen, que sí las quieren. Yo siento que ellos también tienen que haber trabajado en eso, porque ¿por qué tú vas a darle peso a un hater que no te conoce, no sabe nada de tu vida? Entonces, ¿por qué le vas a dar peso a esas palabras? Entonces, eh, Jimin y Jungkook yo creo que quieren y adoran a sus fans, la que los quieren, la que están en sus caídas, están en sus éxitos. Entonces, exactamente, no merecen el tiempo. No hay que tomar. Entonces, ustedes a veces están, yo siento que muchas fans están muy enfocadas en el hate. Ser fan, chiquilla, es para pasarla bien, no es para pasarlo mal. Ya, no es para pasar mal, es para pasarla bien, para divertirse. Obviamente hay cosas serias, como les digo yo, pero dejarlo ahí. Porque si no, como decíamos delante, te vas a enfermar, te vas a enfermar. Entonces, tienes que, por supuesto, Teresa, él lo superó y lo superó y se hizo más fuerte, Jimmy, se hizo más fuerte. Ya, Ignacia. Entonces también véanlo así. Véanlo de esa manera, espero que es un consejo, ya es un consejo porque yo sé que ustedes van a otros canales y leen mucho odio hacia Jimmy, pero son gente que Jimmy nunca las va a conocer y ustedes tampoco. Entonces déjenlo ahí nomás. Jimmy es una persona, yo encuentro a Jimmy una persona maravillosa y es muy fuerte, él es muy fuerte. Sí. Exactamente, denle. Hay una parte en YouTube que tú dices no me interesa. Canales que no me interesan, denle no me interesa. Yo le tengo acá en mi YouTube, yo tengo a todos los canales TQ que no me interesan, que no me interesan. Porque realmente no me interesan. Porque yo no estoy dispuesta a ver mentiras, ¿me entiendes? Sí. Hola, Carmen. Sí, ser fan es para pasarla bien. No la pasen mal. No la pasen mal siendo ni Jiminista ni. Mira, Yeleni, mis vallas son Jimin y Jungkook. Nunca he podido decidir por uno de los dos. Tengo los discos, compré los discos de los dos, los álbumes de los dos. Compré la YouTube. O sea, yo no puedo decidir por ninguno de los dos porque ambos para mí realmente amo a los dos por igual. Está bien que ames a Jimin y punto, tú me dices. Está bien. Gracias. Limas. Eh, eh, como les digo, está bien que tú ames a Jimmy, pero que tampoco te ciegue, porque yo he visto, lamentablemente, yo pensaba que las fans de Jimmy, no todas, por supuesto, un grupo reducido, puede ser que son muy fan de Jimmy y se ponen muy tóxicas y le empiezan a tirar hate a Junko. Sin arte ni parte aquí. Entonces yo digo, pero ¿cómo le pueden tirar hate a Junko si Jimmy ha decidido tantas cosas y ha involucrado a Junko en sus decisiones? Ir al servicio militar, grabar una canción con Junko. Entonces yo digo, ¿por qué? Entonces, y las personas que son tan fanáticas, así se cierran, creen que saben y como que piensan por Jimmy.
Entonces dicen, a Jimmy le hace mal Junko, que se debe buscar una persona que lo haga feliz. ¿Y qué sabes tú si Junko la hace feliz o no lo hace feliz? Entonces, sean objetivas y vean también más allá del fanatismo, porque eso también es malo. Como les vuelvo a repetir, es malo ser un fan tóxico, tratemos de no caer en eso. Entonces, si Jimin está con Junko es por algo, y eso por lo menos hay que respetarlo. Y si tú le estás tirando hate a través de Jimin a Junko, también le estás tirando hate a Jimin. Igual que cuando las Junkokistas le tiran hate a Jimin, también le están tirando hate a Junko a través ¿me entienden? Y además esto es una bola de nieve, nunca se calma, nunca se para, nunca deja de crecer. Entonces, realmente a veces tú dices, y como que les encanta odiar. Yo he visto también mucho eso en los fandom del Taikuk, por ejemplo, que son personas con un hate muy terrible, que siento yo que son como que les encanta pelear, les encanta odiar. Están todo el día, no disfrutan, ni siquiera disfrutan los momentos de Tai y Junko tranquilas que tienen que meter a Jimmy. Entonces, es como tú dices, pero ¿por qué estás metida en algo que estás todo el día odiando, estás todo el día amargada tirando hate? ¿Qué clase de vida llevan esas personas? Y son adultos, sí, Graciela. Entonces tú dices, no, pues si yo soy fan, es para pasarla bien, para disfrutar los logros con mis favoritos, para estar ahí con mis favoritos, ¿me entiendes? O sea, no sé, pues cantar sus canciones, ver sus momentos con alegría. Entonces, eso es ser fan, chiquilla. Ser felices. Ser felices con la felicidad de ellos también. Por supuesto, o sea, imagínate que ahora vamos a tener una gira de BTS. Vamos a tener el álbum que para el otro año. eh, y vamos a tener dos años más de BTS hasta que no sé lo que va a pasar después. Y ellos se respetan y se quieren. Sí, voten por Jimin, por favor, en los Video Music Awards que están ya por cerrar porque el 7 de septiembre se cierra perdón, creo que, no recuerdo si se cierran las votaciones el 7 de septiembre o se entregan los premios el 7 de septiembre, así que queda muy poquito. Hasta mañana, Teresa. Gracias, Adriana, gracias. Es que sabes lo que yo pienso, Gaby, para mí lo de Jimmy y Yonko no son un chip. Realmente, viste, entonces, para mí Jimmy y Yonko tienen una relación. No sé qué nombre tiene su relación, pero tienen una relación. Hola, Nélida. Entonces, para mí ellos no son un chip. Nunca los he tomado con un chip. Sí, yo creo que pueden venir a Chile. Sí, yo creo que sí. Si tienen una relación hermosa, no me preguntes qué es lo que son y tampoco me importa. Estoy viendo Yoli. Por temas de salud tengo que ver el tema de si puedo ir o no a la exhibición. Es una relación hermosa, tienen una conexión única y eso es innegable. Eso es innegable, porque imagínate tú, lo más lejos, porque vine a saludar, Nélida vine a saludar a las chicas de YouTube. Eh, Imagínate que Jimin y Jungkook han estado separados 5 días que Jungkook fue a Corea. Sí, Nelly. Y eso han estado separados. Y han estado separados, han estado juntos, imagínate, 18 meses. Y ya han pasado 2 meses ya de que salieron del servicio militar.
han estado juntos 20 meses, día y noche. Imagínate. Lo mira muy bonito, sí, realmente lo mira muy bonito. Gracias, Menchi. Es que las taikucas se esfuerzan tanto porque yo creo que todas ellas saben que Taikuk no existe. Entonces, y yo creo que es más una ilusión que ellas tienen y son también que no quieren eh, dar su brazo a torcer. Yo creo que no quieren dar su brazo a torcer. Entonces, por eso ellas siguen insistiendo, pero imagínate, París, no, yo dije, ya, con París, dije, no, ya el Taikuk no va a existir con París. Y volvieron de nuevo, dijeron que eran imitadores y todo. Jimin y Yonko se fueron al servicio militar. No, qué fanservice, qué fanservice. Y Jimin y Yonko desaparecieron 18 meses. Buenas noches, Martina. Gracias, Joily. Es que, ¿sabes lo que pasa? Pasa lo mismo con Larry. Las Larry son muy parecidas a las Taikuka. El chip de Harry Style con Luis. Luis ha dicho de todas las formas que nunca tuvo nada con Harry, que acá y que allá, pero ellas siguen insistiendo. Ya, entonces, esto es lo mismo. Y una Taikuka puso, dijo, si Junko y Tae se casan, dijo, yo voy a pensar que ellos están sacando celos y por eso se casaron con otras personas. Entonces yo digo, no, no puede ser, o sea, no puede estar tan cegada. Hoy, ¿en serio, Nelly? Nelly Villegas, oh, qué lamentable. En Colombia, sí. Mira, yo creo que yo voy a cerrar el live porque ya llevamos casi 1 hora 20 ya de estar conectada. Fue muy bonito verlas. Voy a tratar de subtitular el video. Creo que son los subtítulos automáticos. Espero que se puedan subtitular bien para las personas que no hablan español puedan por lo menos ver algo del live. Isa, ¿cómo que acá avisa de qué? Ah, no sé, yo creo que debe avisar. ¿Alguien le avisó el live de YouTube? No tengo la menor idea. No tengo la menor idea. Si avisa, si avisa el live. A veces yo leo a chicas que me dicen que no le avisan ni siquiera los videos que subo. No sé, eso creo que es un problema de YouTube. Te llegó. Tienes que activar la campanita. Tienes que activar la campanita. A ti no. Mira, espero poder hacer un live seguido o que sea una vez al mes, estar conectadas con ustedes. No sé si les gustó este live, chiquilla, eh, para hablar un poco, pero no se crean los rumores. Jimmy ni Yonko. Sí, sí, tengo Instagram. Eh, por lo menos estar una vez al mes conectada con ustedes. que, que- 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 Porque a veces no es lo mismo hacer un video que hablar. Y nada, Jimmy y Junko están juntos, chiquilla. Están en Los Ángeles. Jin no está en Corea, no, no se crean esos rumores falsos. En serio, Cintia. Gracias, Enérida. Sí, la campanita. Hola, Zoila. Pero eso, espero estar una vez al mes conversando con ustedes. Y me alegro que les haya gustado. Y no sé, pues para que me pongan sus dudas acá. Y acá entre todas podemos descifrar y podemos... Muchas gracias. En serio, Graciela. En TikTok soy M Carito. M Carito. Y también
En Instagram también soy M Carito. Aunque en Instagram no subo mucho, subo videos nomás. Los viernes, sí. Ahí vamos a ver, Pan. Yo creo que los viernes puede ser un buen día para poder conectarse una vez al mes. Sí. Gracias a ustedes por ver mis videos, les doy gracias también por la confianza que tienen en mí. Les agradezco mucho a todas de corazón. Les agradezco la confianza que tienen en mis videos, en mi información. Y ustedes saben, si yo me equivoco, también lo corrijo. Y porque somos seres humanos y no podemos equivocar también. No voy a inventar, nunca voy a inventar nada, chiquillas. Ténganlo por seguro. Nunca sería capaz de dañar a Jimmy Junko con una mentira, sea buena o sea mala. No. Muchas gracias. Gracias, Joe, viejo. Sí, Lili, ese es mi Instagram. Y el de TikTok, M Carito, pero con un guión bajo. M Carito, la O, guión y O. Muchas gracias. Gracias a ustedes por conectarse, por escucharme. No, Giovanni, yo todos los días o día por medio estoy subiendo videos. Y nada, pues, muchas gracias nuevamente por ver mi video, por esperarme, por la confianza. Les agradezco mucho, mucho. Gracias, Lili, sí. Sí, puntito. ¿Cómo es de Karina? Pam, ¿eres la Pam de TikTok? Gracias, Luna. Sí, sigamos apoyando a Jimin y Jungkook y nada, sigamos apoyando a los chiquillos y no crean en cosas malas, chiquillas. Crean en puras cosas bonitas. Mandémosles mucha energía positiva a Jimin y Jungkook, puras cosas bonitas, que están juntos, que están felices, que Jungkook sigue grabando a Jimin a escondidas, durmiendo, pero puras cosas bonitas. No imaginen nada malo, chicas, nada malo. Puras cosas bonitas. Ya nos vemos mañana en YouTube con un nuevo video. Y nada, muchas gracias a todos, lo vuelvo a repetir, muchas gracias por la confianza, por esperar mi video, por sus comentarios. Con Y, Lucila, con Y, Carito con Y. Sí, muchas gracias, gracias a todos, un besito enorme y nos vemos mañana a través de YouTube, de TikTok y de lo que ustedes quieran. Un besito enorme y muchas gracias a todas, a las chicas de habla hispana, a las chicas de Europa, de Asia. En Japón me ponen Carito-san y me encanta cuando me dicen Carito-san las chicas japonesas y nada, un besito enorme y le agradezco por esta linda comunidad que hemos creado. Así que un besito enorme. Y nos vemos, no estamos ahí todos los días o día por medio. Así que un besito enorme y sean felices. Disfruten la vida y disfruten a Jimin y Yonko. Un besito, chao.